Somos el grupo 24. A continuación vamos a sustentar la fase 3. Pertenecemos al SEAD Centro Sur de Pasto. A continuación vamos a hablar sobre la realización de un estudio de cultivos de ciclo largo. Mi nombre es Daniel Esteban España Muñoz y soy del municipio de La Unión Nariño. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Edwin Osorio, resido en la ciudad de Pasto. Cordial saludo, mi nombre es Marina Marisol Payangal, residente en el municipio de La Florida, Nariño. Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Ágreda y resido en el municipio de Consacá. Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Layton, desde Samaniego, Nariño. A continuación hablaré acerca del cultivo de pitaya. Bueno, en su fase de establecimiento tenemos que seleccionar muy bien el terreno en el cual se va a establecer el cultivo, con una presencia de buena vegetación y arbustos, y que tenga como mínimo 7 años de reposo. Asimismo, realizar el análisis físico-químico del suelo para ver si se le deben realizar algunas enmiendas necesarias. Para este cultivo se utiliza el sistema de tutorado, principalmente son dos, el sistema tradicional y el sistema espaldero. El sistema tradicional, el tutor debe ser al menos 3 metros de largo con un diámetro superior a 10 centímetros y capaz de soportar el peso de la planta. En el sistema de espaldera tradicional, este método consiste en la colocación de soporte a 2,5 metros de alto separados a una distancia de 3 metros. La siembra se realiza por una propagación vegetativa por esquejes que se cortan del tallo principal, de 25 a 30 centímetros. En la fase de sostenimiento tenemos principalmente las podas. Como esta planta crece muy rápido, la poda es una labor imprescindible para mantener la planta en buenas condiciones. También se le realizan podas de formación. Esta consiste en la eliminación de los brotes, dejando 1 o 2 vainas hasta que alcancen el extremo del soporte. La poda sanitaria consiste en la eliminación de aquellas vainas que han sido afectadas por plagas o enfermedades o que se encuentran mal ubicadas en la planta. La poda de producción se suele realizar a partir del tercer año y consiste en la eliminación de vainas improductivas situadas en la parte inferior del tallo. También se le realiza un deshierve. Esto no es más que la eliminación de malezas, ya sea con machete, guadaña, etcétera, para que éstas no compitan por los nutrientes en la tierra. El plan de fertilización: en la presiembra aplicamos 400 gramos de caldolomita regada en donde vamos a sembrar. En la siembra, de 500 gramos a 1 kilo de abono orgánico. El desarrollo vegetativo se realiza con ingredientes menores, de 60 gramos a 20 gramos. En la fase de producción, con 100 gramos a 50 gramos posiblemente podremos mantener esa producción. En el riego tenemos que la pitaya es una planta resistente a la sequía y consume abundante agua. Sin embargo, su escasez puede llevar a la disminución de los brotes vegetativos. En este caso se implanta un sistema de riego. Gracias. En cuanto al manejo de plagas y enfermedades, tenemos el manejo cultural, el manejo químico y el manejo biológico. El manejo cultural, podemos hacer podas fitosanitarias donde se realizan la eliminación de algunas partes vegetales de la planta con el fin de eliminar las partes afectadas. También podemos hacer plateos sobre la planta. En cuanto al manejo químico, es importante realizar aplicaciones con pesticidas preventivos que pueden ser fungicidas a base de mancozeb metalaxil con el fin de prevenir algún tipo de hongo o algún tipo de mancha. Tenemos también el control biológico, que principalmente es el uso de microorganismos, tales como son las bacterias de ácido láctico. En cuanto a la cosecha y post cosecha, es importante realizar la recolección cuando el fruto ha alcanzado su punto ideal para la cosecha como tal. Es importante retirar las espinas con un cuchillo, y eso se realiza desde la base del fruto hacia el extremo. También este corte se lo realiza con tijeras de podas principalmente. Esas deben estar desinfectadas y limpias. Y todas estas frutas se depositan en canastillas que pesan alrededor de 20 a 25 kilogramos.
En cuanto a la post cosecha, las fincas donde se realizan los acopios, estas deben estar certificadas bajo las buenas prácticas agrícolas y se realiza la recolección de forma manual. Al momento de acomodar las frutas, es importante utilizar papel periódico con el fin de garantizar que el producto esté sano y esté libre de algún tipo de daño. En cuanto a los costos y producción esperada, se realiza un análisis en base a una hectárea donde tiene los costos de inversión, que es preparación del suelo, la siembra. En cuanto a la preparación del suelo, se realizan actividades o labores de limpieza de suelo, drenajes, análisis de suelo, que tiene un valor de 941.000 pesos. En cuanto a la siembra, se realiza el tratamiento de semillas, la desinfección, la fertilización. Todo eso tiene un valor de 1.175.000 pesos. Hay otros costos que son el transporte de insumos, que alrededor cuesta 45.000 pesos, y otros costos además como el tutoraje, que consiste en el hollado, el posteado, el templado y todas las herramientas y materiales que se utilizan para realizar estas actividades. Todos estos costos están alrededor de 12.905.000 pesos. De acuerdo, ahora, en cuanto a la comercialización, el principal tipo de comercialización de este producto es para exportación. Y aquí en Colombia, principalmente en Bogotá, hay empresas exportadoras que son Caribean, Geans, Isashi, Macondo, y todas ellas, pues como ya lo dije anteriormente, están ubicadas en Bogotá. Muchas gracias. En las fases de producción del café está la fase del establecimiento, que entre las actividades en esta fase encontramos la selección del sitio y preparación del suelo, la elección de las variedades y adquisición de plántulas, la plantación, cuidado inicial, monitoreo y seguimiento. En la fase de sostenimiento encontramos las actividades de manejo del dosel, manejo del suelo, riego y drenaje, control de malezas, enfermedades y plagas, fertilización y recolección de procesamientos. En la cosecha y post cosecha, en las labores planificadas, encontramos la estimulación de la fecha de inicio de la cosecha, preparación de la mano de obra, revisión y mantenimiento de equipos, control de calidad y planificación financiera. En los tiempos requeridos desde la siembra a cosecha, el tiempo requerido puede variar entre 2 y 3 años. La realización de la cosecha se determina al momento óptimo de cosecha, selección de la mano de obra y método de recolección. La realización de la post cosecha se clasifica y se selecciona el despulpado, la fermentación, lavado, secado, almacenamiento, trilla, empaque y transporte. En los insumos y herramientas utilizados encontramos las fumigadoras, despulpadoras, tanque de fermentación, agua, secado, sacudidores, zarandas, máquinas de trilla. En los costos y producción esperados encontramos estos valores que están valorados en una hectárea, que los costos totales es 15.360.000. En la producción proyectada con 4.000 kilos, el precio de venta actual está en 13.000 pesos por kilo, y los ingresos esperados es que el precio de venta sea superior a 13.000 pesos por kilo. En la comercialización, los principales municipios nariñenses que cultivan el café son Sandoná, La Unión, Consacá, La Florida, Chachagüí, San Pablo, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Taminango, Arboleda y entre otros. Muchas gracias. En cuanto al aguacate papelillo, se puede decir que se desarrolla de forma óptima en suelos blanco-arenosos con buen drenaje y con buen contenido de materia orgánica. Sus requerimientos nutricionales se incrementan o disminuyen teniendo en cuenta la producción. Siguiente. En cuanto al establecimiento del cultivo, se tiene en cuenta la germinación, el injerto y la fertilización cuando es pequeño,
el establecimiento en campo, el control de malezas, el trazado del terreno, la hollada y la siembra de las plantas. Para las fases de sostenimiento es importante el manejo de arbences, la deschuponada y la pintada de los árboles, el tutorado en caso de que los árboles tengan malformaciones, los plateos, las podas de formación, el abonado y fertilización, teniendo en cuenta un análisis de suelo previo y el control de las principales plagas y enfermedades que se hacen de formas culturales. En cuanto a la cosecha, se debe tener en cuenta el tiempo mínimo que debe transcurrir entre una fumigación y la cosecha. Además, se debe verificar de manera visual el momento donde el fruto alcanza su punto de recolección. En cuanto al corte, se debe hacer de forma plana y limpia y cuidando que las tijeras permanezcan bien afiladas y desinfectadas. Evitar golpes y rasgaduras en el fruto. Hacer pequeñas salas de post cosecha previamente en el campo y provisionales en el campo. Mantener la fruta en un lugar ventilado a la sombra desde el momento de la cosecha. En post cosecha se seleccionan los frutos y se clasifican de acuerdo al tamaño y al peso, como también dependiendo de los daños causados en el proceso o por insectos o enfermedades. Se debe realizar un emparejamiento del pezón en caso de que haya quedado alto y se clasifican aquellos frutos que presentan desprendimiento en la unión del péndulo con el fruto. La fruta se debe empacar en canastillas plásticas con laterales, fondos ranurados, sin relieve y que se puedan apilar. Asegurarse de que al empacar en canastillas, la fruta no sobrepase el nivel de esta, con el fin de evitar daños al momento de apilar las canastas. Siguiente. Para los costos de producción se tiene en cuenta una investigación de la Universidad Cooperativa donde se hace el análisis a la producción del aguacate a 5 años, teniendo en cuenta que los costos para el primer año son de aproximadamente 19 millones y en los 5 años llega a los costos de 58.772.500. Los ingresos recibidos del cultivo son de 110.250.000, con unas ganancias de 51.477.500. Para la comercialización, a nivel nacional es un cultivo que se extiende por muchos departamentos y los reportes de su precio y comercialización se enfocan en las grandes centrales de abastos. De acuerdo con Agronet 2024, el precio del kilogramo del aguacate papelillo en Corabastos por kilogramo llegó a un precio de 14.000 pesos por kilogramo. En otros mercados cerró por encima de los 12.000 pesos. Se dice que en Nariño no se registran el cultivo del aguacate papelillo, pero sí se registran otros tipos de variedades, en donde los precios no superan los 4.000 pesos por kilogramo. Gracias. Fases de producción, limón mandarino. Fase de establecimiento, selección del sitio de plantas, preparación de suelo, selección de plántulas de calidad, plantación, riego y cuidado, monitoreo y mantenimiento. Fase de sostenimiento, riego adecuado, fertilización, podas, control de plagas y enfermedades, manejo de maleza, protección contra helada. Cosecha, momento de la cosecha. Cosechar los limones mandarinos cuando han alcanzado la madurez óptima. Herramientas de cosecha. Usar herramientas adecuadas como tijeras de poda o cuchillos de cosecha limpios y afilados. Manejo durante la cosecha. Manipular los frutos con cuidado para prevenir magulladuras. Post cosecha. Limpieza. Los limones mandarinos deben ser limpiados para eliminar residuos. Secado. Los frutos deben ser secados para eliminar el exceso de humedad para prevenir el desarrollo de enfermedades. Selección y clasificación.
eliminar frutas dañadas o enfermas y clasificarlas según su tamaño y calidad. Tratamiento post cosecha. Aplicar tratamientos fungicidas o ceras comestibles puede ser necesario para reducir la deshidratación. Embalaje. Usar una adecuada ventilación que proteja los productos durante el transporte. Almacenamiento. El limón mandarino debe ser almacenado a un lugar fresco y seco. Transporte. Transportar en condiciones que minimicen el movimiento y la variación térmica para evitar daños y asegurar la llegada de las frutas frescas al mercado. Costos y producción esperada. Primera estimación. Del año 2022 al 2023, el limón fino es de 810.000, de Berna 280.000 y en total 1.090.000. En actualización, estimación del 2022 al 2023, el limón fino es de 554.500, en Berna 256.500 y en total 1.011.000. Comercialización. Para la comercialización de limón mandarino en Nariño. Mercados agrícolas locales. En Pasto y otros municipios en Nariño se encuentran mercados agrícolas donde los productores locales venden sus productos directamente al consumidor. Empresas agroindustriales. Algunas empresas agroindustriales en Nariño, como Solo Fruver o mercados campesinos, se dedican a la compra y venta de productos agrícolas. En cuanto a los precios del limón mandarino en Nariño, estos pueden variar según la calidad del producto, la cantidad, la temporada y la demanda del mercado. Gracias.